que el gobierno de Evo Morales no quiere decirle al mundo ni a Bolivia sobre su derrota ante la Corte Internacional de Justicia sobre su demanda marítima. Número 1. Mientras que en países como Perú o Chile, donde solamente los que egresan de su academia diplomática pueden ser parte de su servicio exterior, en Bolivia estos cargos se ejercen por política. Tanto es así que el año 2010 Bolivia solo tenía 5 embajadores de carrera. Ninguno de los 3 cancilleres de Evo Morales tuvo formación diplomática. Juzgue usted si esto ha influido o no en la derrota boliviana ante la Corte Internacional de Justicia. Número 2. La pésima reputación del gobierno boliviano. El Movimiento al Socialismo, partido de gobierno de Evo Morales, ha sido acusado de tener fuertes vínculos con el narcotráfico. Alcaldes de Evo como Germán Alejandro Gutiérrez García, Mario Cronenberg, Yacid Mamani, entre otros, han sido arrestados en posesión de sustancias controladas. Está también el excomandante René Sanabria de la Policía Boliviana, quien actualmente cumple condena en Estados Unidos por haber enviado 2 contenedores cargados de cocaína. Las hermanitas Terán, Elba y Juana, hermanas de Margarita Terán, dirigente cocalera y ex constituyente del Movimiento al Socialismo, ambas encontradas en posesión de varios kilos de cocaína. ¿Cómo olvidar a Romer Gutiérrez, hermano de la diputada Amparo Gutiérrez del partido de gobierno, el mismo ex asesor del MAS? Cayó en Brasil en posesión de 100 kilos de cocaína. Recordamos también a la Mauta y amigo de Evo Morales, quien le entregó el bastón de mando en el Tiahuanaco. Valentín Mejillones Acarapi fue arrestado en posesión de 300 kilos de cocaína líquida. El galardonado periodista de Brasil, Leonardo Coutinho, publica su libro Chávez o Espectro, en el que acusa al gobierno de Evo Morales de estar usando las aeronaves de la Fuerza Aérea de Bolivia para transportar droga hacia Cuba y hacia Venezuela. Coutinho cita como fuente a un expiloto de la Fuerza Aérea de Bolivia, quien habría trabajado en la empresa La Mía, aerolínea protagonista de la tragedia del Chapecoense. No es casualidad que el exdiputado chileno Waldo Mora declarara a la prensa que Bolivia desea soberanía marítima para seguir sacando droga. Juzgue usted si esto ha influido o no en la derrota boliviana ante la Corte Internacional de Justicia. Número 3. Ninguna relación de poder y alianzas negativas. En este mundo tan imperfecto no importa cuánto sabes, sino a quién conoces. Evo conoce al polémico Mahmoud Ahmadinejad, quien gobierna a la nuclear República Islámica de Irán. Bueno, tú sabes. Amigo y admirador de la añeja dictadura castrista. Amigo y defensor de Daniel Ortega y de Nicolás Maduro. Ambos genocidas, corruptos y dictadores, muy apreciados por la comunidad internacional. Por el otro lado, Chile, con su presidente Sebastián Piñera, es muy amigo de Donald Trump, de Estados Unidos y de Inglaterra. Sería ingenuo pensar que la reputación y las alianzas de un país no tienen importancia. Para muestra, basta un botón. Número 4. Ninguna de las alternativas de las que habla el gobierno de Evo Morales está realmente lista. Sobre la alternativa Hilo, el gobierno boliviano afirma que puede mover todo su comercio exterior hacia este puerto peruano. Si bien esta alternativa peruana ya mueve carga boliviana, aún las diferencias técnicas y de precios son muy grandes en relación a los puertos chilenos. Está, por ejemplo, la falta de infraestructura, que en 12 años de gobierno de Evo Morales no se ha podido hacer realidad una inversión efectiva. También es importante mencionar que Hilo no es conferenciado. Esto quiere decir que todavía no existe una rutina ni frecuencias de naves hacia este puerto.
Lo cierto es que el comercio exterior y los negocios se mueven en base a precios, servicios, rutas, etc. y no a discursos ni a un chauvinismo patriotero. Por cierto, de la alternativa Puerto Bus para salir al Atlántico tampoco está lista. De hecho, también falta mucha infraestructura. Del aeropuerto Hub Birubiru ni hablaron. Tal vez sea porque solo moverá cargas específicas, porque tiene muchos problemas de licitación y porque tal vez, solo tal vez, esté listo el 2020. Número 5. El fallo de La Haya es una derrota absoluta para Bolivia. Aunque el gobierno de Evo Morales no quiso admitir su derrota, el fallo de La Haya sella la pérdida del litoral boliviano. Te explicamos por qué. Solo Chile podía otorgar una salida soberana al mar, puesto que este país se encuentra en posesión de lo que alguna vez fue el litoral boliviano. 139 años han transcurrido desde la Guerra del Pacífico de 1879 hasta el fallo de la Corte Internacional de Justicia del año 2018. En este lapso de tiempo de más de un siglo, Chile solo le ha dado falsas promesas a Bolivia. La única forma pacífica que tenía Bolivia para sentar a Chile a negociar y que éste cumpla alguno de sus ofrecimientos era que la Corte falle a su favor. Bien, ha ocurrido todo lo contrario. Y es a partir de esta derrota que Chile no solo no se volverá a sentar a negociar, ni siquiera para dar falsas promesas, sino que tampoco va a incluir la demanda marítima boliviana en ningún escenario y en ninguna agenda futura. Si antes Chile no tuvo la voluntad real de negociar, ahora que tiene una sentencia por parte del tribunal más importante del mundo, que le ha dicho que no está obligado a hacerlo, con mayor razón no lo va a hacer. Solo si Bolivia puede plantear una propuesta lo suficientemente atractiva para Chile, podrá lograr instaurar una mesa de negociación, cosa que en 139 años Bolivia no ha podido hacer. U optar por la opción militar, censurada en los tiempos modernos, pero que además, dada la capacidad bélica chilena y las serias limitaciones de las Fuerzas Armadas de Bolivia, convierte a esta alternativa en irreal e inviable. Es muy importante no confundir otras opciones para sentar a Chile a la mesa de negociaciones con alternativas a los puertos chilenos. Lo primero prácticamente ya no existe. Lo segundo dependerá de inversiones y de gestiones diplomáticas por parte de Bolivia. Mientras más pronto el pueblo boliviano esté consciente de sus problemas, más pronto también podrá solucionarlos. Si te gustó el video, no olvides suscribirte.